Hay hechos en la historia que cambiaron la historia o el curso de la historia de la humanidad. Uno de los hechos es la venida de Jesús, ¿verdad? Hoy estamos en el 2017, ¿por qué? En nuestro calendario, no todos tienen nuestro calendario, pero porque Jesús vino. Dios es Señor del universo, es Señor de la historia e irrumpe con algunos hechos en algún momento de la historia que es necesario. Y hoy que comienza octubre, se celebran a fin de octubre, el 31, los 500 años del comienzo de la Reforma. Y mientras que estaba sentado yo me puse a pensar, la lucha que debería estar sosteniendo Martín Lutero hoy, 1 de octubre de 1517, cuando faltaban 30 días para que se enfrente al imperio más poderoso de la tierra, al que tenía el control del mundo en ese entonces, porque era así. Y él ya venía trabajando adentro, venía mal, venía inquieto, veía cosas que otros habían visto. Juan Hus, por ejemplo, fue martirizado 100 años antes, porque también se oponía a prácticas que no tenían nada que ver con las Sagradas Escrituras. Era un monje agustino, un alemán, Martín Lutero, y él veía como había un predicador que por los pueblos iba ofreciendo, según las bulas papales, que eran decretos del Papa, la venta de indulgencias. El que quería que se le perdonen los pecados tenía que pagar, compraba la indulgencia y los pecados le eran perdonados. El que quería que su pariente que estaba en el purgatorio pase a otro estadio, tenía que pagar y su pariente que estaba en el purgatorio pasaba. Y recaudaba mucho dinero. Entonces este hombre que conocía las Escrituras, las conocía bien, no aguantó y un 31 de octubre de 1517 clavó en la puerta de madera de la iglesia donde él ministraba, era un buen predicador, sus famosas 95 tesis. Lo que más recordamos son los 5 solos, que lo vamos a poner allí. Y eso, claro, era muy fuerte. Él dijo: tenemos que creer solo en la Escritura, tal cual está escrita, sin necesidad de la tradición ni del magisterio. No tienen por qué hombres decirnos qué creer o no creer. Según lo que leemos, podemos creer. Sola fe, sin necesidad de obras para ser salvos. Porque por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, está claro. Está bien que hay un pasaje que utilizan los que creen que hay que hacer obras, donde dice la fe sin obras es muerta, pero habla de otra cosa, no habla de la salvación. La salvación es por fe. Y él había leído que el justo, ¿por qué cosa vivirá? Por la fe. Entonces dijo, sola fe, sola gracia. Es por la gracia, no es por mérito humano. La gracia de Dios, que es un don inmerecido. Es cuando Dios nos da algo que no merecemos, eso es gracia. Solo Cristo, sin necesidad de santos, intercesores, ni de hombres mediadores. Solo Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Ahora decirlo acá, a alguno le puede sonar fuerte, no a ninguno de nosotros, pero afuera si lo decimos, más hoy después de la peregrinación y demás, nos paramos ahí en la puerta de la iglesia de Luján y decimos, solo Cristo. Podemos tener problemas, pero es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Solo Cristo. Pero se jugó, en ese tiempo era jugarse hasta el punto de jugarse la vida, porque estaba en pleno auge la Inquisición y decir algo así era sentencia de muerte. Y después, el quinto solo es solo a Dios la gloria, a ningún hombre. No hay un vicario. El vicario
fue el que vino y murió en la cruz, Cristo. Y la gloria le pertenece solo a Dios. Hizo muy fuerte la verdad que el justo por la fe vivirá, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Este hecho fue llamado la Reforma. A mí me gusta llamarle el comienzo de la Reforma. El 14 de octubre, ahora dentro de pocos días, vamos a tener un evento muy grande en el Parque Irigoyen. 70 iglesias de San Martín se unieron ya hace meses. El municipio los convocó para celebrar la Reforma allí en el Parque Irigoyen. Va a ser un evento que comienza a las 11 de la mañana con juegos para niños, talleres y demás. Y luego a las 3 de la tarde va a haber un acto oficial donde se va a cantar el himno, donde va a haber unas palabras que un servidor va a dar. Y luego vamos a clamar, distintos pastores van a clamar por distintas necesidades. Luego como cierre va a estar el grupo Rescate. Dios está obrando y vamos a celebrar este hecho tan glorioso. Este hombre, Martín Lutero, después de esto tuvo que escapar. Federico les cedió su castillo en Wittenberg y allí escribió Castillo fuerte es nuestro Dios, pensando en que el castillo lo protegía, pero él dijo, tengo un castillo más fuerte que este castillo, es mi Dios. Y aunque el diablo ruja, ¿cuántos conocen el himno Castillo fuerte? Lo escribió ahí. Aunque el diablo ruja, él es mi castillo. Y ahí tradujo al alemán el Nuevo Testamento. Todo ese tiempo tradujo al alemán, que fue el primer libro impreso, ¿verdad? Gutenberg inauguró su imprenta, su maquinita que había hecho con lo que Lutero había traducido. Bueno, a Lutero le acompañaron varios hombres, no hace falta mencionar a todos, aquí son muchos, no fue solo él, sino que otros le acompañaron. Y a través de los tiempos hubo hombres que Dios levantó, como Juan Knox, Jonathan Edwards y tantos hombres que hicieron, Juan Wesley, que hicieron historia y cambiaron el curso de una región o de una nación. Más cerca en el tiempo, a principios del siglo pasado, en Los Ángeles, en la calle Azusa Street, Dios levantó a un hombre que era de color y le faltaba un ojo, William Seymour. Y este hombre se juntó con otros clamando a Dios al ver la sequedad en la iglesia. Comenzaron a clamar, Dios les bautizó con el Espíritu Santo, ahí comenzó el movimiento pentecostal. Después iban de todos lados, ya no cabían en el lugar, hasta en la calle había gente. Y ese avivamiento llegó a principios del siglo pasado, acá también en Argentina. Fue un movimiento que se extendió por todo el mundo. Dios siempre, vuelvo a repetir, irrumpe en la historia para cambiar el curso. En Argentina tuvimos una experiencia gloriosa, yo era muy chico, pero me acuerdo que se comentaba cuando en 1954 Tommy Hicks vino a Argentina, soberanamente, porque no era el predicador, era otro el predicador, falló y había uno por ahí, un flaquito, lo trajeron y este hombre Dios le usó, hasta el presidente de ese momento se sanó, por eso le abrió las puertas, primero Atlanta, después Huracán, 400.000 personas, pilas de muletas, sillas de ruedas, anteojos por las sanidades que Dios hacía, y eso fue un acto tremendo. La iglesia creció muchísimo. A fines de la década del 60, Dios derramó de su espíritu sobre distintos hombres que también veían la sequedad, la aridez, la necesidad de que Dios intervenga, no estaban contentos con su vida, comenzaron a clamar y Dios les bautizó con su Espíritu Santo. De alguna manera nosotros somos hijos de ese movimiento que Dios hizo, que es un movimiento del Espíritu. Después nos encasillaron, nos pusieron nombre, pero yo sigo diciendo que soy parte de un mover que Dios produjo en esa década. Somos parte de la iglesia del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Somos parte de ese movimiento. En la década del 80 Dios levantó a un hombre que no conocía a nadie, que vendía bulones en Quilmes, y Dios lo bautizó con su Espíritu. Comenzó a usarlo de manera extraordinaria. Nosotros lo vimos aquí en el 85, en la campaña más grande. Tuvimos otra, pero en el 85, en Avenida Márquez y Ruta 8, vimos milagros. 52 noches, con frío, con lluvia, con barro, hasta las 2 de la mañana, desde la tarde hasta las 2 de la mañana, miles de personas pasando corriendo al frente para entregarse. ¿Cuántos estuvieron allí para entregarse al Señor? Muchos de ustedes.
Dios se manifestó maravillosamente. En la década del 90, otra vez un viento fresco sopló, que nos hizo bien a todos. Dios tiene sus tiempos y cuando Él obra de maneras distintas, todas estas cosas que estoy diciendo son de maneras distintas. Lo de Lutero fue la doctrina, no hablaba de los dones, no hablaba de la manifestación que después vimos, fue parcial, pero después se fue ampliando, se fue profundizando. Por eso yo digo que la reforma continúa. Estamos trabajando para que la reforma sea completa. El Señor viene a buscar una sola iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando suceda que la iglesia sea así, entonces podemos decir, se cumplió la reforma. Pero mientras tanto, la reforma continúa. Para mí es una gloria ver 70 iglesias, 70 pastores, muchas veces más. Ángel y yo estamos participando. Yo hacía años que no participaba. Fui presidente del consejo, entonces cada vez que voy me honran dándome lugar y consultando. Pero 70 iglesias en un partido es interesante. Y bautistas, nazarenos, luteranos, pentecostales, hermanos libres. Allí, tirando para un solo lado, no va a haber ahí el 14 el nombre de ninguna iglesia, sino que simplemente se va a hablar de la reforma, porque entendemos todos que la iglesia es una. Y esto es una manera de introducción nomás. Todo comienza con un cambio personal. Si una persona no es transformada, no hay esperanza de transformación para otras cosas. Si Lutero no hubiera sido inquietado por el Señor, no hubiera sido transformada su vida en un hombre espiritual que estaba dispuesto a dejar su cargo, su prestigio, su reputación y aún su vida, no hubiéramos tenido lo que tenemos, que fue una bendición para su momento. Hay una anécdota que cuenta John Guichot. Dice que le estaba preparando el sermón del domingo. Ya estaba dándole forma final y él usaba muchas horas para eso. Y su hijo, pequeño, 6 años, le interrumpía cada rato. Quería jugar con el papá. Entonces el papá se le ocurrió una idea muy brillante. Le dio un planiferio para que arme un rompecabezas, todas las piezas, y le dio algunas instrucciones de cómo hacerlo. Al rato, 20 minutos, 25 minutos, el chico vino con el planiferio armado, 6 años. Entonces él dice, ¿cómo puede ser? 6 años, ni sabe lo que es un mapa y arma el planiferio. Dice, ¿cómo hiciste? Dice, no, papá, fue fácil, dice. Descubrí que al otro lado vi la figura y me parecía que era la figura de un hombre. Porque había un ojo, una nariz, una boca, una mano. Entonces, armé al hombre que estaba del otro lado y cuando lo di vuelta, estaba arreglado el mundo. Si se arregla el hombre, se arregla todo. Pero todo comienza con el ser humano.